Los profetas. Ya es la parte quinta y es la lección 30 y el del libro de los 12. Hoy llevamos 30 semanas, llevamos más de la mitad, porque bueno, el Antiguo Testamento tiene más libros. Entonces ahí vamos. Vean todo lo que ya hemos recorrido, ¿eh? La Torá, desde Génesis, Éxodo, Levítico, o sea, el Deuteronomio. Ya hicimos casi, hoy vamos a terminar con los Nevi'im o profetas. Y ya hicimos los Ketuvim, que son los escritos. Y pues ya acabamos con hoy. Estamos terminando ya con el Antiguo Testamento. En la forma de 5, 12, 5, 5, 12. Pues ya estamos acabando. Hicimos los 5 del Pentateuco, hicimos los 12 considerados históricos, hicimos los 5 que son los sapienciales, son poéticos, hicimos los profetas mayores y estamos terminando con los menores, es decir, los 12 menores. Ya, hoy terminamos. Ageo, Zacarías y Malaquías. Ven que rápido se nos fue el tiempo. Ahí tienen la cronología de los profetas. Las fechas, como decía, sí son válidas. Lo que tenemos en la Biblia es historia. Hay registros arqueológicos. Los personajes son personajes históricos, no son inventados ni son postexílicos. Los 3 libros que son postexílicos son los que estamos estudiando ahora, pero los otros no. Los otros contienen profecía del exilio, sí. Y esta se cumplió. Las fechas claves también están allí. La caída de Israel, que fue tomado por Asiria. La caída de Judá, que fue tomado por Babilonia. Y los profetas mayores, porque tenemos mayor cantidad de sus escritos, están en azul turquesa, mientras que los menores están en amarillo. Ahí estamos. Les recuerdo también que para estas épocas, pues ya de hecho el reino de Israel tal cual no existía, porque habían sido transportados y había llegado gente no creyente a poblar la zona del reino del norte. Y el reino de Judá, pues también habían sufrido la deportación, pero el remanente había regresado. Se habían regresado algunos que con el permiso de Ciro el persa, regresaron para reconstruir el templo. Ese era el objetivo principal. Y regresaron para eso. Ciro hasta les dio autorización y recursos para que regresaran a edificar el templo. Era muy importante que pues se pusieran a hacer el templo. Y los profetas que son de esta época, ya del post-exilio, son Ageo, Zacarías y Malaquías. Las tumbas, no es que me encanten los cementerios, pero sí me parece que son importantes porque digamos que de lo último que nos queda cuando nos morimos es nuestra tumba. Las casas se venden y se habitan por otras personas o se destruyen, pero una tumba, si quiere uno la puede comprar a perpetuidad y hay tumbas que están de cientos de años, 1000 años, y ese es el caso de Ageo, Zacarías y Malaquías, que tienen sus tumbas en el Monte de los Olivos, ahí en Jerusalén. Es una vista de cómo están ahí los edificios conservados. En el interior, por ahí está la entrada. Las tumbas eran, como en la antigüedad así, eran excavadas en la roca, se hacían los nichos, y allí se ponían los osarios. En este caso no tenemos osarios. En otras ocasiones les he mostrado cómo son unas cajitas donde se guardaban los huesos y se colocaban allí. Y se han encontrado osarios de Caifás, ¿se acuerdan? Bueno, sí, no lo vamos a ver después. Pero sí se han encontrado los osarios. Aquí están, entonces no hay osarios, no tenemos los huesos de Ageo, Zacarías y Malaquías, pero ahí están el lugar donde se cree que estuvieron pues las tumbas, la tradición nos pone allí, en el Monte de los Olivos, en Jerusalén.
Entonces ahí se puede ir, como decía, a visitar. Vamos a hablar entonces con estos profetas sobre la reconstrucción del pueblo del pacto. Y esta reconstrucción es tanto física como espiritual. Y tiene que ver no solamente con la gente, sino también con los edificios. Y tenemos que recordar que el templo no tenía un interés meramente físico o meramente de un edificio donde la gente se reunía, como tenemos actualmente, ¿no? Sino que el templo también significaba al pueblo mismo. Y cuando fue destruido el templo, quiere decir que el pueblo de Israel dejaba de existir. Simplemente era borrado ya de la historia. Al reconstruir el templo, la nación se está reconstruyendo. Es algo muy, muy simbólico. Quizá el equivalente en nuestros días sea la nación mexicana con la Basílica de Guadalupe. Sé que nosotros no somos guadalupanos, pero el guadalupano se identifica con el mexicano. Y sobre todo muchas veces en el extranjero decir mexicano es igual a decir guadalupano y viceversa. Entonces la basílica simboliza la nación. Entonces, si de alguna forma se perdiera la basílica, pues dejaría de existir un elemento pues muy importante para la nación mexicana. Pues en el caso del templo es todavía mucho más profundo, porque ese sí involucraba a todo el pueblo. Y en la reconstrucción del templo, por eso es tan importante, y en esa reconstrucción van a participar Ageo y Zacarías. La amarga experiencia del exilio, pues separó a los hijos buenos de los hijos malos. Los hijos malos se asimilaron a los lugares donde fueron, empezaron a contraer matrimonios con los pueblos de allá, de los lugares a donde llegaron, y se perdieron. Pero los hijos buenos siguieron fieles, se conservaron sus tradiciones, siguieron conservando, sobre todo la tradición que llegó a ser muy importante fue la del Shabbat, la de practicar y conservar el Shabbat y la lectura de la ley. En las regiones donde iban se concentraron mucho más, tomaron mucho más importancia, no el oficio de rey, porque el rey ya estaba destronado, sino el sacerdote, pues tampoco, porque no había templo donde iba a oficiar. Entonces, de los tres oficios, el que quedó mucho más fuerte fue el de profeta, el de maestro, el de que enseñaba la ley. Y la gente que quería pues seguir fiel a Jehová, empezó a estudiar y a aprender y a establecer escuelas donde pudieran aprender. Ahora el remanente regresó bajo los líderes, Zorobabel el gobernador y Josué el sacerdote. Y es interesante que Zorobabel es de la línea de Judá, él era entonces de la casa real, es de la línea de David, él es antecesor de Jesucristo. Y regresa como gobernador. Él está siendo reconocido en su papel de líder político. Pero al regresar, como decía, necesitaban un templo porque era el símbolo de la nación. Y no era nada más de importancia religiosa, los templos también recolectaban los impuestos, por ejemplo, había toda una estructura política, no solamente religiosa, sino política y social dentro del templo. Por eso es que es tan importante el templo. Además, si alguien pregunta, ¿es tan importante el pueblo? Pues sí, el pueblo y el templo no se pueden separar. Dentro del templo, la comunión de Dios se da con su pueblo, pero un templo sin pueblo y un pueblo sin templo no tiene sentido, tienen que estar los dos. Es decir, el Berit, el pacto, establece una relación de amor y comunión entre Dios y su pueblo. Y se requiere entonces un lugar donde esa comunión pueda ser practicada. Como dice el refrán, el maestro cita, el casado casa quiere. Por esa razón, en el Sinaí, Jehová ordenó que fuese construido el tabernáculo, que era un templo ambulante, como símbolo visible de su presencia en medio de su pueblo. Tenían que tener un lugar donde pudieran reunirse. Y con ese mismo propósito se construyó el templo de Salomón. A ese templo se iba a orar, se iba a cantar los salmos, las alabanzas.
Y era importante pues para que hubiese un símbolo visible de la presencia de Dios en medio del pueblo. Al destruir el templo, porque Jehová lo permitió, Jehová indicaba que rompía su pacto. Entonces, si el pacto iba a ser renovado, el primer requisito era el templo. Y para demostrar su deseo de renovar el pacto, el pueblo tenía que afanarse por construir el templo. Ellos sabían perfectamente que el templo era imprescindible. Pues, ¿qué pasó? Luego que se pusieron las bases, se restauró el altar de los sacrificios, pues vinieron problemas. Y al venir las dificultades políticas, económicas, sociales, se abandonó la obra. El maestro parece que su favor fue llamarada de petate. Entonces llegaron muy ganosos, sí, venimos con el pollo de Ciro y tenemos recursos, pero en cuanto hubo problemas, pues dejaron de reconstruir. Pero Jehová no iba a permitir tal desacato. Y les envió profetas. Y así tenemos a Ageo y Zacarías para jalarles a ellos, pero bueno, a nosotros también a través de ellos, las orejas. Y esto se registra en el libro de Esdras, donde sí habla de estos profetas que fueron llamados, que fueron convocados por Dios mismo, para que viniera a decir al pueblo, oye, ¿qué te pasa? No recuerdo ya a qué viniste. Y el pueblo tenía que pues pedir perdón y reasumir otra vez la construcción del templo. Pero allí en Esdras, pues les digo, se mencionan a los profetas en los versículos 1 y 2. Profetizaron a Ageo y Zacarías, hijo de Ido, a ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá, en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Pues no vinieron por su propia autoridad, no les recordaron a Ciro, sino que no venimos con la autoridad de Jehová, la autoridad del Dios de Israel. Recordamos que en 538 Ciro permitió que los judíos exiliados regresaran a Jerusalén después de 70 años en cautividad. 2 años antes comenzó la reconstrucción del templo, dirigida por Zorobabel. Luego la obra se detuvo por 2 años. No, pasaron 14 años. No puede decir, bueno, pero es muchísimo tiempo, ¿no? Pues sí, ¿no? Lo que pasa es que pasa un año, luego otro, y viene el otro, y se ocupan de otras cosas, y pueden pasar más de 14 años, pero aquí pasaron 14. Y por fin la obra fue retomada en 520 y terminada 4 años después, alrededor del 516. Y como lo cuenta el versículo 15, con todo y fecha de Esdras, el capítulo 6, esta casa se fue terminada el 3er día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. O sea que desde Ciro, ya habían pasado un par de reyes por ahí, 14 años de abandono, pero bueno, finalmente se retomó la obra. Ageo, empezamos con Ageo. Ageo, yo igual le hacían, yo creo que bullying en la escuela porque su nombre quiere decir fiesta, solemnidad. Entonces, Haggai es el fiestero. Y hay referencia, como ya lo leímos aquí, en Esdras, y sobre Esdras, él le llama así, pues así le pusieron sus papás, ¿no? De manera simbólica, pues es una persona que le encantan las fiestas. En la fecha, pues Ageo pone fecha a sus discursos. Dice que durante, en Ageo 1:1, que durante el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, pone hasta año, mes, ya no me le falta el día, ¿verdad? Él dice, yo veo los meses, además dice los meses, en tal mes, en tal mes y en tal mes. Está muy, muy preciso. Decía yo que eso es importante porque estas personas están conscientes de que están escribiendo y dejando un récord
dejando una crónica, si no es nada más, pues un día me levanté y se me ocurrió que, no, es de tal día, tal hora, casi, y entonces vino palabra de Jehová, y entonces yo dije, a Zorobabel, tal y cual cosa. Son 4 discursos breves, uno está en el primer capítulo, el otro está en el capítulo 2, y más adelante hay otro, y más adelante hay otro. Entonces son 4 discursos, como les digo, a lo mejor hay más, pero Ageo quiso dejar por escrito nada más estas. Las condiciones del pueblo eran miserables. Las ciudades, las casas, yacían semiderruidas, la tierra abandonada, por 50 años pues no producía, los pueblos vecinos eran hostiles, había sequía. Generalmente los pueblos que eran conquistados sí sufrían de hambre porque los conquistadores talaban los árboles y a veces hasta echaban sal en los campos para volverlas infértil. Y en ese contexto desalentador viene Ageo y los regaña y además los anima. Con estos 4 discursos los anima. Y dice, a ver, ustedes dicen, no ha llegado el tiempo, ahí en el capítulo 1, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Y pues hay que anotar ahí que se refiere con eso de que no ha llegado el tiempo. Pues probablemente algunos racionalizaban su flojera, no es flojera, su falta de acción, por ejemplo, así, pensando que los años de cautividad mencionados en Jeremías aún no se habían cumplido. Estaban en el año 69, desde el último sitio de Jerusalén, hubo 3 periodos de cautividad, ¿no? Uno hubo en el 605, la otra en el 597, la otra en el 587. Ahora Daniel, cuando oraba Daniel, fue lo suficientemente listo para pedir a Dios que tomara el primer periodo como inicio de los 70. Como hubo 3 periodos, Daniel dijo, oye Señor, que ya sean los 70, por favor. Y Dios lo hizo, sí, desde el primer periodo. Pero la incredulidad hizo que esos cautivos que regresaron pensaran que la misericordia de Dios no podía llegar a Israel sino hasta 18 años después. Pero hay un desfase de fechas. ¿Cuándo inician los 70? Daniel le pide, por favor, Señor, que sea durante el primer periodo de cautividad. Estrictamente hablando, pues no, porque en el primer periodo el templo todavía estaba, ¿no? Pero tendría que haber empezado, en efecto, unos 15 años después. Pero Dios hizo caso a la oración de Daniel. Sin embargo, esta gente decía, bueno, a ver, si fueron 70, le contamos, pues no, espérate, todavía falta, sin tomar en cuenta que si se sumaban desde el primer periodo de cautividad, pues ya eran los 70. Y debemos recordar que esta gente no eran pues malas personas. De hecho, ellos eran pues creyentes, creían en las palabras de restauración y se habían echado el viaje desde Babilonia. Ellos eran el remanente. Muchas personas, como les dije antes, ya en judíos allá en Babilonia, pues se habían mezclado, se habían apartado de la fe, se habían juntado con no creyentes y vivían su vida y a lo mejor les iba bien. Pero de los que regresaron, aproximadamente nada más unos 50,000, o sea, tampoco regresaron todos, se quedaron allá. Y de hecho, actualmente en este siglo XXI todavía hay judíos en esas zonas que han vivido pues desde que llegaron como cautivos. Probablemente les iba muy bien económicamente en el exilio, pero estos regresaron porque eran los más comprometidos con Jehová y la restauración de Jerusalén. Es decir, regresar y reconstruir no fue un premio, sino fue realmente echarse el compromiso. Pues no eran gente que no estuviera dispuesta, pero pues estaban desanimados y racionalizaban las fechas. Y no, pues a lo mejor todavía no, pero todavía no es tiempo de reedificar la casa. Y el primer discurso es para los líderes, Zorobabel y Josué. Indica que su situación miserable es consecuencia de su negligencia e indiferencia por reconstruir el templo. 15 años la obra había estado parada
Y entre tanto, ellos habían reconstruido sus propias casas. No había nada de malo en que reconstruyeran sus casas y que las hicieran bonitas y agradables. Pero habían abandonado la reconstrucción del templo. Ellos oyen al profeta. Son dóciles de corazón. Este les anima y todos reanudan la obra. Pasaron 7 semanas y llegó la fiesta de los tabernáculos, que por cierto se celebra en estas fechas. Ahorita estamos en la fiesta de los tabernáculos entre el pueblo judío. Los ancianos, los viejos, estaban tristes. Y a ellos se dirige el segundo discurso. Estos, si tomamos los 70 años, eran unos jóvenes, pues ya están muy ancianitos, pero habían visto el templo de Salomón. Y recordaban la gloria del pasado templo. Y pues, el corazón se les excitaba al ver el nuevo templo todo parchado, remendado. Y la fiesta de tabernáculos, que es una fiesta de alegría, donde el pueblo recordaba la liberación, donde daban gracias por las cosechas. Ahora, esta fiesta, pues está ensombrecida por la carestía y la visión de ese templo, pues que no nada que ver con la gloria del pasado templo de Salomón. Jehová los consuela y les anuncia que así como la gloria de Jehová había llenado tanto el tabernáculo en el desierto como el templo de Salomón, también el nuevo templo sería lleno de su gloria. Claramente esta gloria sería espiritual y apunta a la gloria del templo mesiánico. El nuevo templo como figura del templo mesiánico tendrá gloria mayor que la del primer templo. En sentido espiritual dice, este templo va a ser mucho más glorioso. No tienen por qué estar tristes. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová. ¿No podría él, Jehová, haber hecho un templo mucho mayor que el de Salomón? Pues sí. De hecho, Herodes más tarde va a hacer un templo, pero que va a ser una de las maravillas de la antigüedad, muy reconocido en todo el Imperio Romano. Pero claro, Herodes no lo hacía para honrar al Señor, sino para su propio engrandecimiento, pero sí lo va a hacer. Y este templo, pues, le dice Señor, yo lo puedo hacer. Es más, les habla entonces de un templo mesiánico glorioso, mucho más glorioso que el templo de Salomón. No había razón para desanimarse. Más o menos 2 meses más tarde, Ageo da su tercer discurso y va dirigido esta vez a todo el pueblo. Y por medio de un diálogo entre él y los sacerdotes, enseña que no hay bendición de Dios porque hay pecado en medio de ellos. Y dice, meditad en vuestro corazón. Antes de que pongan piedra sobre piedra en el templo. Dice, vengan, hay carestías, sí, porque las ceremonias, ritos y ofrendas tienen que venir de un corazón limpio para que haya bendición. Y esa es una enseñanza pues muy, muy importante, que es el Señor mira el corazón de quien ofrenda. Entonces no es que cuando uno ofrenda, sobre todo aquellos que ofrendan en grandes cantidades, quieran comprar el cielo, no es la cantidad, sino la calidad. Sea mucha, sea poca, tiene que venir de un corazón limpio. Claro, tiene que haber ofrenda, tiene que haber celebrarse ese rito de adoración, pero es la calidad, no la cantidad, porque tiene que venir de un corazón limpio para que haya bendición. El mismo día, Ageo pronuncia su cuarto discurso, y este es para Zorobabel, el gobernador. Y le promete que las naciones paganas se destruirían y él sería como un anillo de sellar. Para la figura del anillo nos remite a la costumbre oriental en la que el amo acostumbraba a llevar su anillo de sellar como su más valiosa, inseparable posesión, preciosa, inseparable, porque si alguien se la quitaba y hacía mal uso de él, pues podía haber problemas muy fuertes. Ese anillo, este que está aquí, es de Jehová. Con estas palabras, Ageo renueva la promesa dada a David, ancestro de Zorobabel, y cumplida en
Jesucristo, que es descendiente tanto de David como de Zorobabel. Jesucristo cumple la promesa al establecer su reino eterno sobre los reinos paganos, un reino universal. Zacarías. Pues Zacarías viene también del hebreo, Zachariah, que quiere decir Jehová se acuerda. Es decir, Jehová no se le olvida. Y esos mensajes son también mensajes de ánimo que el profeta da durante la construcción del templo. Ese es un poquito más largo, no mucho más, pero sí un poco más. Es un mes después de que Ageo pronunció su mensaje para los viejitos, para los ancianos, Zacarías empezó a predicar. Les recuerda el pasado, para molestarles que se vuelvan a Jehová. Y luego les señaló el futuro para que se animaran. Zacarías les recuerda el pasado para que tengan cuidado, no sean desobedientes y parezcan como sus padres. ¿Nuestros padres dónde están? Los profetas han de vivir para siempre. Si no, volvemos de vuestros malos caminos, de vuestras malas obras. 2 meses después de que Ageo dio su último mensaje, Zacarías pues reanudó el ministerio. Luego utiliza 8 visiones y un acto simbólico para ilustrar el cuidado de Dios por su pueblo, su soberano control del mundo y el glorioso porvenir del reino mesiánico bajo el Netzer, bajo el renuevo. Yo traigo, dice, a mi siervo, el renuevo. Es una palabra clave que se aplica a Jesucristo. En nuestros versículos, tanto en el 3:8 como en el 6:12, él habla así, Dios habla así, dice que aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el calvo trae sus raíces y edificará el templo de Jehová. También hablando en sentido figurado. Las visiones son cuadros caricaturescos al estilo de Daniel, Ezequiel y San Juan. Son figuras que interpretan la realidad y presentan la verdadera realidad. Zacarías sigue una secuencia de visiones que termina con ese acto simbólico que es la coronación del sacerdote Josué. No podemos explicar todas las visiones, pues falta espacio, pero tenemos una que por su importancia nos pide que estemos bien despiertos. Esta es la que está en el capítulo 4 y es el candelabro de oro y los olivos. Zacarías ve un candelabro y el mensaje tiene que ver con la reconstrucción del templo. El candelabro es sinécdoque, la parte por el todo. Y cuando dice candelabro, sí, quiere decir templo. La parte por el todo, es una figura retórica que se identifica al todo el templo, nada más por una parte de ella. Cuando van las personas a pedir la mano de la novia, la mano, bueno, es la parte por el todo, no piden nada más la mano, piden toda la persona para que se pueda casar. Y la parte por el todo, pero se dice, vengo a pedir la mano. No, no es la mano, es toda la persona. Aquí también estoy viendo un candelabro, si no, nomás es el candelabro, quiere decir el templo. Y los 2 olivos son los 2 ungidos, Zorobabel y Josué, que están delante de Jehová. Entonces identifica el templo y a los 2 ungidos, uno rey y el otro sacerdote. Y Zacarías, pues el profeta. El aceite que fluye de ellos es el espíritu que fluye de ellos. Ya sabemos que el aceite se usa en la Biblia como símbolo del espíritu de Jehová. Es una figura que está en toda la Biblia para indicar eso. El aceite, pues, él se usa para simbolizar eso. Y con esta visión, entonces se señala que Zorobabel y Josué terminaron el templo no con ejército, ni con espada, ni con sus propios recursos, sino con el Santo Espíritu de Dios. Ellos tienen que saber que fue el Espíritu de Dios el que trabajó. Para concluir este segundo mensaje, Zacarías realiza un acto simbólico que es la coronación de Josué.
Por medio de este acto le confiere autoridad de rey. Es también el renuevo del término mesiánico acuñado por Isaías. Es decir, que simbólicamente Josué reúne ahora los oficios de sacerdote y rey. Su coronación apunta al sacerdote rey, a Josué. Josué en hebreo, Jesús en griego, que va a redimir a su pueblo. Ese es un simbolismo nada más, que ahora está diciendo, tú eres sacerdote, pero le corona como si fuera rey también. Está uniendo entonces los dos oficios. Casi 2 años más tarde, Zacarías pronuncia un tercer discurso. Y esta es la respuesta a una pregunta del pueblo sobre ciertos ayunos. Nosotros acostumbramos a ayunar en el 10º mes, pues porque recordamos el asedio de Jerusalén. Y luego en el 4º mes, pues también ayunamos porque fue cuando Jerusalén fue tomada, cuando los babilonios lograron abrir las murallas y entrar. Y el 5º mes, pues también ayunamos porque Jerusalén fue quemada. Y también el 7º mes ayunamos porque conmemoramos, pues nos entristecemos por la muerte de Gedalías, el gobernador y que luego pasó sobre Egipto. Entonces, había unos 4 ayunos allí que ellos pues hacían, ya tenían muchos años haciéndolos. Y Zacarías contesta que no tienen por qué guardarlos. Dice, no, Jehová no los instituyó. Fueron causados por la desobediencia y rebeldía de sus padres, pero yo nunca ordené esos ayunos. Y realmente lo que yo deseo, dice Jehová, es que hagan verdad y misericordia con sus prójimos. Y esta es una constante. El Señor no está interesado tanto en las ceremonias o en ese tipo de sacrificios, sino siempre se pide la actuación de acuerdo a la verdad y la misericordia. Esto tiene que ver con la ética. Y Él promete paz, bendición, restauración a todos los que busquen el bien. Promete la restauración, pero tienen que cumplir con la ley de verdad y justicia. Verdad y misericordia. Jehová convertirá, dice, tales ayunos en fiestas. Ellos serán el foco que irradiará favor de Jehová para todos los pueblos de la tierra. Y esto no era nuevo, ¿eh? A ellos a lo mejor les pareció un poco extraño, pero no era nuevo. Eso desde que el Señor llamó al padre de todos ellos, que de hecho está de nosotros, Abraham. Abraham fue llamado para ser bendición para todas las naciones. Por eso se le cambió el nombre a Abraham, porque iba a ser bendición para todos los pueblos de la tierra. De tal forma que su descendencia no se podría contar, pues no se incluye a todos los miembros de muchísimos a través de las edades y de las naciones, pues no se puede contar. Luego tenemos 2 mensajes después de la reconstrucción del templo. 2 mensajes que tienen que ver con el futuro de los enemigos y el reino de Dios. El primero declara la caída de los opresores del pueblo y la consiguiente liberación de Israel. Se anuncia también el reinado de un rey justo, salvador y humilde, que reinará sobre todo Israel, Efraín y Judá. Serán otra vez un pueblo que caminará en nombre de Jehová. Luego habrá un periodo de sufrimiento, porque este rey será rechazado. Pastores insensatos destrozan el rebaño, pero al final Jehová va a destruir a esos pastores inútiles, insensatos. Y el segundo mensaje, ya de los capítulos 12 al final, pinta el futuro glorioso del remanente universal en el reino de Dios. Israel va a triunfar sobre sus enemigos. Se arrepentirá y Jehová lo hará manantial de purificación otra vez para los pueblos, otra vez esa misión universal. A través del castigo sufrido, Israel será un pueblo santo que dirigirá a las naciones para adorar al Rey de toda la tierra. Y figura de esta adoración es la celebración de la fiesta de unos tabernáculos, pero una fiesta internacional.
donde todos son bienvenidos. Esta es la verdadera ONU. Ahí van a venir todos, porque ningún pueblo será excluido. En la ONU no están todos, ¿eh? Pero aquí sí van a estar todas las naciones. Todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron para Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Pero bueno, había otro más, el último ahora sí. El Malaquías. Malaquías, que viene de Malaquí, que quiere decir mi mensajero, mi enviado, mi ángel. El templo se construyó, ya estaba funcionando. Ella realizó una gran reforma ante el pueblo. Nehemías reconstruyó los muros, hizo algunas reformas, pero no había pecado en el pueblo. Y Malaquías viene para amonestar al pueblo del pacto, a fin de que se preparen para la venida del Mesías. Quiere restaurar a la gente para que esperen el nacimiento del sol de justicia, con esa hermosa figura de que en sus alas traerá salvación. De lo que está hablando pues Malaquías es más bien una cuestión puramente espiritual. Ya la parte física ya estaba, pero el Señor no solamente quiere nuestras ofrendas físicas, sino también quiere corazones limpios, corazones que le busquen. Adopta un estilo novedoso de preguntas y respuestas. Este es el llamado método dialéctico, que se atribuye al gran Sócrates, pero bueno, también es propio de Malaquías. Cuando hay preguntas y respuestas, dice, yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No eres un hermano de Jacob? Y sigue la preguntas, respuestas, preguntas, respuestas. La afirmación fundamental está en el capítulo 1, de los versículos 1 al 5. Hay varios cargos contra el pueblo y hay anuncios finales también en los capítulos 3 y 4. Es muy pequeña, pero muy sustanciosa. Pues declara, para empezar, el inmutable y soberano amor de Dios por su pueblo. Tal amor se prueba, por ejemplo, en la destrucción total de Edom. ¿No? ¿Recuerdan de Abdías? Que de eso hablaba. Enemigo de Israel. Y otros pueblos que desaparecieron. Y en cambio, por pura gracia de Dios, porque el amor de Dios es inmutable y soberano, Israel iba a ser reconstruido. Jerusalén habitada, reconstruida otra vez. Y no solamente de manera física, sino también de manera espiritual. Pero porque ama al pueblo, Jehová lo reprende. Primero reprende a los sacerdotes. Les acusa de corrupción, irreverencia, al ofrecerles sacrificios indignos. Y les anuncia su castigo y los llama al arrepentimiento. Ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Ofrecéis al animal ciego. Pues sí, ¿para qué ofrecemos un pan que no se va a comer? O un cordero que tampoco se va a comer. Total, huele lo mismo. Huele a carne quemadita, pues vamos a estar en el animal ciego. Cojo, enfermo. Es irreverencia, es grosería, es falta de, ni siquiera de respeto para Dios, ofrecerle ese tipo de cosas. Luego, acusa al pueblo de profanar el santuario con matrimonios mixtos y divorcios. Y que bueno, pero si la ley permitía el divorcio, ¿no? Pues sí, pero lo que simbolizaba en este caso son personas que eran incapaces de guardar su palabra. Se habían comprometido por medio de su palabra para casarse. Y de pronto ya no querían cumplir y eran desleales sobre todo en parte de los hombres, que son desleales con sus esposas, las esposas de su juventud. Y lo dice clarito en el 2:16. Jehová, el Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, aborrece el divorcio.
Les digo, ¿por qué? Porque demuestra una falta de firmeza y una renuencia a cumplir la palabra dada. Falta de lealtad. Les pide pues que sean leales, que no sean desleales para con la mujer de su juventud. Y sobre todo decía el caso de los hombres. Las mujeres también podían divorciar, pero casi siempre era el hombre el que divorciaba a la mujer. Y él dice, ya era la mujer de tu pacto y así tú que es leal. Entonces uno podrá pensar que, bueno, finalmente es una cosa social, ¿no? No tiene nada que ver con la religión, o sobre todo en lugares donde el matrimonio es un contrato civil, pues si ya no queremos seguir el contrato civil, así como si ya no quiero una casa, pues la vendo, ¿no? Ya no quiero trabajo, me voy, pues puede ser también el matrimonio un contrato civil y se acabó. Dice el Señor, no, lo que tú estás demostrando, pueblo de Israel, es tu falta de lealtad. Y por eso yo odio, aborrezco el divorcio. Sean leales. Finalmente, acusa a todos por no buscar la justicia de Dios. Entonces, Malaquías es fuerte. Malaquías no dice, pues a ver, sí. No, Malaquías dice las cosas como son. Y dice que el día del juicio se acerca. Y un ejemplo también, y creo que Malaquías es muy famoso, por ese el dicho, ¿no? De que malditos sois con maldición porque ustedes me han robado. O sea, ay, ¿en qué te hemos robado? Oh, traigan los diezmos al alfolí. Los diezmos y las ofrendas. Y también lo puede decir, ¿no? Oye, Señor, si apenas me alcanza. ¿Sí? Pero esa demuestra falta de fe. A la hora de que uno hace sus cuentas y sabe, tengo 100 pesos. Ay, pues si yo voy al súper, con 100 pesos compro X cantidad de cosas. Con 90, obviamente voy a comprar menos. Nos queda claro. Pero dice el Señor, sí, esas son las matemáticas del mundo. En mis matemáticas, dice el Señor, esos 90 pesos te van a alcanzar más que tus 100. Eso es lo que tiene que entender el pueblo. Que los 90 en las matemáticas de Dios le van a dar más que los 100. ¿Por qué? Porque Dios bendice al creyente fiel que cree que esa es la fe, creer que esos 90 van a alcanzar más que los 100. Ahora Malaquías anuncia la venida del precursor del Señor y la venida del Señor mismo. Dice que vendrá a limpiarlos. Y pues les dice que se arrepientan, menciona los diferentes pecados, pero dice, bueno, ¿y a poco el pueblo de Israel menciona claramente, hechiceros, adúlteros, juran mentira, defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, hacen injusticia al extranjero? Es decir, aquí el problema no es tanto de que no fueran religiosos, sí iban al templo, y un cordero, aunque sea cojo, aunque sea ciego, pero lo entregaban, y un pan medio, ya no muy fresco, pero bueno, el sacerdote lo entrega, lo ponía ahí en la mesa. Sino aquí el problema es de justicia social, que estas en el pueblo no se tomaba en cuenta ni se favorecía a los miembros más desprotegidos de la sociedad. Y es que esa es la justicia social. En una sociedad, la justicia no puede ser la misma para todos. La justicia del crimen debe ser castigado, sí. Es decir, sea rico, sea pobre, cometió un crimen, se le debe castigar. Pero en la repartición de los bienes y servicios no se puede ser igual. Se tienen que tomar en cuenta a los miembros más desprotegidos, a los miembros desvalidos de la sociedad. Y aquí están la viuda, el huérfano y el extranjero, porque en aquella época, bueno, todavía, pero no es tan exagerado, los extranjeros que llegaban a un país, pues no tenían ni manera de protegerse contra la injusticia, contra el abuso, porque las leyes no los protegían. Y muchas veces se les extorsionaba, se les perseguía. Pero aquí no, aquí en el pueblo de Israel tenían que favorecer al extranjero, favorecer a la viuda y al huérfano.
Y además pagar un salario justo al jornalero. También eso, ¿no? De los salarios que tenían que ser pues suficientes para que el jornalero pudiera mantener su familia. Y esto no existía entre ellos, se hacía, pues era injusticia social hacia los desvalidos. Y él, Malaquías les dice, pues sí, va a haber bendición, sí, si se arrepienten. Aquí está, voy a abrir las ventanas de los cielos, voy a derramar bendición hasta que sobreabunde. Entonces, todo ese contexto, no nada más los diezmos, es también arrepentirse de esos pecados, como decía, hasta de brujería, de adulterio. Les decía, la cuestión del adulterio también es esa cuestión de decir, no quiero ser fiel, y además de arrogancia, de decir, yo puedo hacer lo que yo quiero. No, no puedes. Hay una ley y todos estamos bajo la ley. Nadie está por encima de la ley. La ley está para todos. Y aquí está. ¿Quieres bendición? Hay que cumplir la ley. Hay que cumplir con verdad y justicia. Si no, serán consumidos cuando el Señor venga. Y entonces vendrá, dice, y arrasará. Y no les dejará ni raíz ni rama. A esos malvados que no quieren obedecer, porque no somos iguales. A veces uno piensa que, pues, bueno, delante del Señor somos todos iguales. No, no somos iguales. Aquí hay una diferencia entre el justo y el malvado. Y Dios no es un Dios estilo Santa Claus. El Dios judío cristiano no es Santa Claus. Donde el niño se porte bien o mal, de todas maneras llega Navidad y todos reciben regalos. O no reciben regalos, cuando son pobres. O reciben muy chiquitos o muy grandes. No. Hay diferencias entre el justo y el malvado. Y Él va a castigar a los injustos y va a bendecir al justo. Entre quién es el justo, el que sirve a Dios, y el injusto, el malvado, el que no le sirve. Es muy fácil, es muy sencillo. Los que sirven a Dios son los justos y los que no son malvados. E insisto, no, con Malaquías, no somos iguales. Y por lo tanto el tratamiento no puede ser igual tampoco. En conclusión, Malaquías exhorta al pueblo para que obedezca los mandamientos. Se prepare para recibir a Elías. Y aquí así es, de manera tan maravillosa cierra el Antiguo Testamento. Que se preparen para recibir a Elías, que será el precursor del sol de justicia. Todos conocían quién había sido Elías. Elías, el líder de los profetas verdaderos que se había enfrentado contra los, imagínense, uno contra los 400 profetas de Baal en el Monte Carmelo. Y Dios le había dado la victoria. Cuando venga el sol de justicia. En el capítulo, los últimos versículos. Y les insiste, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanza y leyes para todo Israel. Yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. El Elías es identificado 4 siglos más tarde, 400 años, allí en Mateo, el capítulo 11. Él iba a inaugurar la era mesiánica que todos los profetas habían anunciado. Ese Elías vino. Y ese Elías, Mateo, lo identifica de manera correcta con Juan. Juan, que es, dice, de hecho es el mismo Jesucristo el que dice, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Él es aquel Elías que había de venir. Él iba a inaugurar la era mesiánica que los profetas habían anunciado y se cumplió pues en la obra de Juan el Bautista. Él hará, dice Malaquías, volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, no sé que yo venga y hiera la tierra con maldición. Pero termina pues de manera muy positiva, pero ofreciendo que vendrá este profeta Elías
y que a los que temen a su nombre, a los justos, nacerá el sol de justicia. En sus alas traerá salvación, y si van a salir y van a saltar como becerros de la manada. En la próxima lección, créanlo o no, vamos a tener un repaso relámpago desde Génesis hasta Malaquías. Entonces, si se han retrasado en las lecturas, no creo, porque estos están muy chiquitos, estos profetas menores, pero bueno, igual si se retrasaron, yo no sé. Pues es momento para ponerse al día, porque va a haber este repaso antes de entrar al Nuevo Testamento. Porque ya con esto pues acabamos el Antiguo, y entonces un repaso, pues imagínense, desde Génesis están todos los libros. ¿Cómo se va a lograr? No lo sé, pero lo haremos la próxima semana con el favor de Dios. Pues muchas gracias, maestra. La verdad es que ha sido edificante toda esta historia desde Génesis hasta Malaquías. Y de verdad es que no podemos decir más que gracias al Señor. Pero bueno, ¿hay alguien que tenga algún comentario, alguna pregunta, duda? Ese es el momento de preguntar. Buenas tardes. Los dos testigos, hermana Saray, los dos testigos que narra el capítulo 4 de Zacarías, que son los dos olivos, eso viene en Apocalipsis. Se trata de lo mismo, ¿verdad? De la misma idea, de rey y sacerdote, ¿cómo dijo, hermana? Sí, Rey y sí, sacerdote, sí, rey, junta los dos oficios los de dos. rey en la coronación de Josué, rey y sacerdote. Sí, todas estas figuras son retomadas por Juan. Juan, que pues era una persona que conocía todos estos pasajes, Daniel, Zacarías, todos ellos, y él los retoma y los aplica pues a Jesucristo, a la venida del reino, y en el Apocalipsis, sí lo hace. Ah, ok. Y en Apocalipsis, ¿cómo lo debo entender? En esa figura, ¿cómo la debemos entender? O sea, que nosotros somos esos dos testigos, o es Jesucristo, ¿cómo lo es? No, nosotros no somos los dos testigos, no, nosotros no. Pues tendríamos que ponernos a hacer un análisis, ¿no? Ahorita creo que no vamos a, no lo vamos a hacer. En un minuto creo que no. Pero nada más recordar que todas estas cosas sí son retomadas por Juan, sí, claro que sí, que para entender a Juan, sí tenemos que entender primero acá el Antiguo Testamento y luego ya ver cómo los utiliza Juan. Pues cuando se ve el Apocalipsis, sí, ¿verdad? Cuando lleguemos Sí, a Apocalipsis. pues cuando lleguemos a Apocalipsis. Sí. Muy bien. Hermana, yo quería preguntar, ¿por qué hubo 400 años de silencio entre Malaquías y el Nuevo Testamento? Pues no sé, no hubo, simplemente no ¿No hay hubo de más. parte de Dios hacia los profetas, o sea, que hablaran acerca de lo que va a pasar? Bueno, el Señor siguió hablando, pero no tenemos nada por escrito. Es decir, hay lo que se llama el canon, es decir, los libros considerados sagrados que son inspirados por Dios. Y el último es Malaquías. Hay otras literatura que sí se encuentra en las Biblias católicas, por ejemplo, que llenan ese hueco, pero no son considerados, los judíos no los consideraban palabra de Dios. Y de hecho, cuando uno los lee, se nota que ya no tienen el mismo estilo, no tienen el mismo mensaje, son un poco más fantasiosos, son diferentes. Uno pues los lee, ¿no? El libro de Judith, como místicos. Macabeos, son diferentes. Judith, Macabeos, son Sí. libros que no estamos seguros quién los escribió. Hay varios, hasta Apocalipsis de Abraham y Apocalipsis de Enoch,
Ajá, sí. Son literatura judía del post-exilio, que ya tiene mucha influencia pues babilónica, Ujú, influencia persa también, que se produce durante esos 400 años, pero que no es considerada palabra de Dios. Ahora, San Jerónimo se encontró esos libros cuando estaba traduciendo su Biblia y se le ocurrió que pues eran libros muy edificantes, que pues había que meterlos. Y los metió, los tradujo y los metió a su Biblia, a la Vulgata, a la latina. Y ujú, por eso lo están en las Biblias católicas. Pero los judíos nunca los consideraron así, ni la iglesia cristiana tampoco. O sea, fue algo posterior que a Jerónimo se le ocurrió. Y en la época de la Reforma, cuando los reformadores, desde Lutero y los demás, dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer con la Biblia? Tal cual, porque ellos tenían la Biblia católica, la Biblia de Jerónimo, con todos de los libros, esos que se llaman de hecho apócrifos. Y dijeron, no, pues vamos a respetar lo que respetaba la comunidad cristiana original, que era judía cristiana del siglo I, y ellos no tenían esos libros, bueno, pues son para afuera. Pero en el Concilio de Trento, en el mismo siglo XVI, la Iglesia Católica dijo, los protestantes no están, se llaman ya protestantes, no están aceptando estos libros, pues nosotros sí, y nos dejaron. Los protestantes dicen que hay que ir al hebreo y que hay que ir al griego para interpretar la Biblia, nos quedamos con la Biblia en latín, la Vulgata, esa es la Biblia oficial de la Iglesia Católica Apostólica de Roma. O sea, como para darle la cabeza, ¿no?, a los protestantes. Entonces los católicos se quedaron con la Biblia en latín, como la Biblia oficial, y con esos libros incluidos, que no son inspirados ni reconocidos como inspirados por los judíos. Pero por cuestiones históricas, pues todavía los tienen ahí y los van a tener, yo creo, hasta que el Señor venga. Pero Sí, nosotros no, nosotros, está esa literatura, sí, pero no es literatura pues sagrada. Y en ese sentido, pues sí hay silencio de parte de Dios porque no hay cosas por escrito. Pero sí hubo predicación, sí hubo otros que vinieron y amonestaron al pueblo seguramente, pero no tenemos los escritos. Gracias. Acuérdense que todo lo que tenemos ahí, pues lo que quedó, pero de que hubo más libros, pues hubo más libros. El pueblo de Israel tiene una tradición muy larga de escribir y de poner por escrito todo. Pero los libros que tenemos aquí, pues es lo que se conservó. Pero que hubo más, pues sí hubo más. Y en esos 400 años, pues quizá hubo, pero pues no lo tenemos. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? Si no, entonces pues vamos a despedirnos. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo sábado con el repaso, que va a ser extraordinario seguramente, de Génesis a Malaquías. Sí, a ver cómo les vemos. ¿Van a hacer preguntas? Sí, ¿verdad? Podríamos hacer un examen. Pero ahora no entró Alex. Alex. Sí, Pues a ver pues cómo nos va. todo bien. Bien. Bueno, pues muchas gracias. Que Dios les Bueno, que la bendiga. Gracias, pasen bien, sí. hermanas. Que Dios les bendiga. Adiós. Dios les bendiga. Adiós, Toño. Toño. Adiós. Sí, va a haber un examen generacional.